Hola, hola, bienvenidos al Largo Viaje Podcast, un podcast sobre la marcha. Mi nombre es Juan Camilo Galindo y junto a Juan David Barragán estamos documentando el viaje que hacemos dos mortales, dos cineastas para hacer una película y poder vivir del cine. Como bien saben, como bien sabes por el nombre del capítulo, en esta ocasión estaremos hablando sobre La Edad de la Inocencia y su relación con El Gato Pardo. La Edad de la Inocencia, película de Martin Scorsese. Iniciamos esta serie de películas analizando, bueno, comentando, charlando, divagando sobre las películas de Martin Scorsese y la relación con las películas que el mismo Scorsese recomienda que veamos en compañía para poder entender o disfrutar o ver el cine de una manera diferente. Esa llamada lista está en la cuenta de Letterboxd de Martin Scorsese. Entonces, Juan David me propuso, si vamos a hablar de las películas de Scorsese, ¿por qué no hacerlo? Porque el tipo acaba de publicar en Letterboxd toda su filmografía y las películas que no lo inspiraron, porque no le gusta ese término, pero sí recomienda que veamos antes o después de ver cada una de las obras del director neoyorquino. Sin más preámbulo, vamos a darle al episodio. Pero antes, por favor, suscríbete al canal si nos ves en YouTube. Este es el episodio número 9. Ya somos 157 suscriptores en YouTube. Vamos a ir creciendo en la cuenta de Frama Films, en el canal de Frama Films. Yo sé que si te llegó este video es porque estás en ese mismo camino de poder vivir del cine. Por eso es importante que te suscribas para que no te pierdas de más avances. Y si prefieres solo escucharnos, también estamos en Spotify. Si no estás escuchando en Spotify, bueno, ya sabes que estamos en YouTube también. Así que nada, sin más preámbulo, La Edad de la Inocencia, capítulo número 9 del Largo Viaje Podcast. Disfruta. Bueno, La Edad de la Inocencia, Martin Scorsese, año 1993. Basado en la novela homónima de Edith Wharton en 1920. eh, publicada en ese año y al año siguiente ganó el premio Pulitzer. Juan, Ujú. ¿habías visto La Edad de la Inocencia antes de hacer el ejercicio para este episodio o primera vez? No, no, primera vez que la veo. Ok. Primera vez que la veo y como siempre, pues muy gratamente sorprendido con esta peli. ¿No te pasa que a veces hay ciertas películas que tienes como una imagen, como hablamos el capítulo pasado de, tienes una imagen de ella sin haberla visto o por lo menos crees que estás viendo una película que te hubiese gustado en tu cabeza ver, pero terminas viendo otra? En este caso, ¿qué pensabas? O sea, ¿cómo pensabas de que iba a ser esta película? Por imágenes que hayas visto por ahí, por el póster. ¿Qué te imaginabas que era? Y ya luego hablamos de lo que en verdad significó. Pues creo que había visto alguna vez cuando la habían pasado por televisión, pero no, o sea, no me la había visto completa. Ujú. Y pues tenía esta imagen de, pues, de los dramas de época, eh, pues que efectivamente es eso, pero es mucho más, porque es mucho más que un drama de época, es un drama de época filmado por Scorsese. Por lo tanto, es una película también que utiliza bastantes recursos audiovisuales, bastante experimental Sí. en cuanto a la técnica audiovisual. Entonces, pues es una película muy interesante de ver y analizar. Mm, Sobre todo ver cómo este director filma una época, ¿no? Una época, o sea, una época específica, una época en particular, que tiene eh, digamos, tantos detalles Sí. como es el final del siglo XIX, pero en un lugar que le es conocido como es Nueva York. Claro, él entra ahí. Ahora vamos a andar un poco de qué trata la película, pero completando lo que dices es eso. La película ocurre en el siglo XIX en Nueva York y en un contexto de clase social alta. Em, Estuvimos buscando, bueno, resumir una película, ver de qué trata luego de verla.
a veces resulta ser complejo, pero por lo menos de qué va la historia de la edad de la inocencia, Juan. Y pues es la historia de como de un joven abogado que está con el personaje de Daniel Day-Lewis, Ujú, Newland Archer, que está comprometido con una joven de la alta sociedad, ambos de la alta sociedad neoyorquina, sí. interpretada ella por Winona Ryder. Y conoce y se enamora de un personaje que es la prima de su prometida, que es la condesa Olenska, eh, Exacto. interpretada por Michelle Pfeiffer. Entonces, como todas las consecuencias de esa pasión reprimida que hay en Ujú, estos personajes y cómo, digamos, se ven afectados, uno de los grandes temas de la película, por esa sociedad que los rodea, esa sociedad tan llena de códigos, ¿no? Los códigos sociales y los gestos y las costumbres de la sociedad y los ritos de las sociedades, cómo influyen en los personajes, es algo que mm, o sea, se analiza mucho en el cine de Scorsese, desde Goodfellas hasta esta película. sí. Antes de andar en la historia en sí, hablemos, ya que tocaste, identificaste a los protagonistas de esta película. Daniel Ujú. Day-Lewis ya venía pues con una carrera, ya era conocido para esa época, a pesar de ser el 93, él ya había hecho la película que le dio su primer Oscar, pues Mi pie izquierdo. Em, había trabajado, había trabajado ya con Winona Ryder o eso fue posterior a esta película. Posteriormente hicieron Las Brujas de Salem, trabajaron juntos en Las Brujas de Salem, creo que es del Ujú. 95, 94, 95. Ok. eh, la edad de la inocencia es del 93. Ujú, Entonces, sí, Daniel Day-Lewis venía de hacer El último de los mohicanos, una ujú. película de Michael Mann, que pues también fue muy conocida, o sea, como que venía haciendo como proyectos lo que podríamos llamar como de prestigio, ¿no? Ok, Y pues que los sigue haciendo. sí. A pesar de que ahora está retirado, pero supuestamente quieren que vuelva a trabajar como actor. Em, ¿Retirado de que ya no actúa o qué? sí, la última película que hizo fue de Phantom Thread y no ha vuelto. Dice que se retiró. Ay, esa ya lleva tiempito, ¿no? Ya es a ¿Hace cuánto 2017, salió? ¿Como 5 años? hace 5 o Mm, 6 años, eh, casi 7. Creo que es 2017, sí. ujú. Sí, se retiró. Yo a él, o sea, de hecho creo que la primera película de Daniel Day-Lewis que vi fue Gangs of New York, que es la Ujú, segunda y hasta ahora última película con la que trabajó, o sea, en la que trabajó de Scorsese. ujú, Ya luego vi There Will Be Blood, luego vi Mi pie izquierdo, luego vi Nine. O sea, como que una vez pues me llamó la atención su trabajo, pues empecé a ver algunas cuantas cuando podía. ujú. Y sí. Y aquí está, bueno, ahora tiene unos 30 y pico años cuando hizo La edad de la inocencia. Ujú. Sí, un Mm, actor muy conocido porque es por ser un actor muy de método, ¿no? Es decir, que esos actores que tienen como esa idea de que hay que meterse en el personaje exacto. hasta un punto extremo, entonces pues adoptan todos los manierismos y forma de ser del personaje incluso cuando no El están grabando, rodaje. o como Exacto. que fuera del rodaje, como que están ahí cuando están rodando y siguen siendo el personaje Sí. y buscan como que adoptar cosas o manierismos o costumbres de los personajes. Sí, O sea, ahorita no 24/7. se me ocurre un ejemplo, pero sí, yo no sé, creo que Joaquín Phoenix también es así, he leído, Joaquín Phoenix. pero Bueno, hay unos que quizás pueda ser un poco parodia, pero que tratan de serlo, como Jared Leto. em, cuando hizo, cuando hizo Suicide Squad, que se metía en el papel del Joker y empezaba como a mandarle ratas muertas a sus compañeros que de elenco. Sí, sí, sí. Eh,
hay casos de Ah, casos. bueno, sí, hay casos también, ¿no? Que Mm, sí, hay gente que, o sea, como que dice, no, mira, no me digan por mi nombre, sino como solo díganme por el nombre de claro, del personaje. sí. Sí, no me acuerdo. A ver, ¿qué En, otro caso hay? bueno, o sea, en el caso de Daniel Day-Lewis, sé que para Lincoln, la película de Spielberg en el 2012, eh, le pedía que todos le dijeran Mr. President en el set y pues tenía el acento Okey. incorporado todo el rato, o sea, fuera de cámara. Ujú, No sé cuáles otras anécdotas tenga Daniel Day-Lewis de otras películas, pero sí vi una justo en la de la Inocencia, como que él estuvo como 2 semanas en un hotel en Nueva York, como uno de los hoteles, así que aún preservan ujú. ese decorado y esa arquitectura del siglo en el que se desarrolla la película. Y se registró bajo el nombre pues, del papel que interpreta en La de la Inocencia, Wayland. Okey. Entonces, sí, esa es como su aura, su fama o la percepción pues, de la gente en el cine como por fuera del cine que tienen de Daniel Day-Lewis como actor de método. Y son Em, distintas técnicas, ¿no? O sea, hay actores que llegan y, bueno, dicen su diálogo, se meten en su personaje, corten y ya y vuelven a fuera. hacer como, ¿qué hubo? ¿Qué más? No, pues ya. Y luego otra vez acción y pum, vuelven a hacer el personaje. O sea, se meten Sí, y se salen. Otros que se quedan ahí. otros que se quedan Eh, ahí. Y bueno, Heath Ledger. Heath Ledger es un caso de que el personaje lo consumió. ah, Em, por eso es como sí, que ¿no? tan Sí, como que difícil, como un personaje tan complicado como el Joker. Siempre como que son unos zapatos, o sea, grandes como de llenar. O sea, es un ujú, personaje complejo que de pronto como que hay un mito alrededor de interpretar lo que tienes que ser de método, que tienes que ser. Entonces hay casos de casos donde ya. Dicen, de hecho, que por eso se retiró Daniel Day-Lewis de la actuación, porque como que se metió tanto en el personaje y en la última película de Phantom Thread de Paul Thomas Anderson, que por eso se retiró. O sea, que como se que quedó ahí. dio mucho de Ahora se sí. dedica a hacer trajes, ¿o qué? No, Ahora se no, dedica pero, de desastre. no, no, o sea, no sé si Se quedó desastre siendo el tipo. todavía vive en esa casa. No, pero yo creo que sí, él Pero era un diseñador, ¿no? era un diseñador para clase altas Ujú, en Inglaterra en el siglo XIX, XVIII, o ujú, principios del XX. Bueno, el punto es o sea, dicen que luego de la película él dijo, pues se retira de la actuación y se fue a vivir lejos, o sea, retirado una vida más tranquila, fuera de las cámaras, fuera de Hollywood, eh, mm, y ejerciendo otra profesión. okey, Ejerciendo una profesión okey. así como de artesano, como de sastre, como de zapatero, o sea, una cosa que no es mentira, que en verdad, y ahora está apareciendo porque estuvo esta semana, bueno, hace unos días, eh, coincidencialmente con Scorsese, tiene una foto, porque Scorsese le dieron el premio en la National Film Board, no sé si por su obra o sea, por su carrera o por la película Killers of the Flower Moon, y quien le da el premio es Daniel Day-Lewis. Em, y de Ya. hecho dijo que Scorsese luego al recibir el premio, dijo que cuando trabajó con Daniel Day-Lewis, que trabajó, como bien decíamos, en esta película y en Gangs of New York en el 2002, tuvo una de sus mejores experiencias como director al pues, dirigir a Daniel Day-Lewis y que espera que volver a trabajar con él, que como que lo quiere convencer a que se retire o sea, que vuelva, Mm, salga del retiro y entre y trabajen juntos. Ojalá, quién sabe, quién sabe. okey. Sí, ojalá no lo ponga a ser de un mafioso, ¿no? Porque de pronto se queda Sí. se queda así, Empieza a matar gente. se mete en la mafia Daniel Day-Lewis. No, pero sería interesante volverlo a ver. Sí, Em, Ok, sigamos con el reparto. ¿Quién más? O sea, decíamos em, Michelle Pfeiffer y Winona Ryder. Michelle Pfeiffer ya venía a ser Batman. ujú. La uno y la 2, ¿no? O ella solo Sí, sale en la era una 2. época como
solo sale en la 2. Ok. Hacía Gatúbela en la 2. Y era como una época, yo no sé, pero tal vez como de mayor fama de Michelle Pfeiffer. Ujú. No sé, porque me acuerdo que pues Batman sí fue una película como súper gigante y Súper bueno, gigante. Michelle Pfeiffer, Ujú. muy conocida. Em, y luego pues empezó, o sea, siguió trabajando bastante durante los noventas, ¿no? Ujú. Mm, Ya había hecho en los en 80 varias Scarface. películas. Sí, que tal vez fue la película que la dio más a conocer o por cuál se dio a conocer ella. No sé, de pronto tuve o sea, Batman la lanzó pues a un mainstream Yo ahí, creo que ella ya era conocida. De pronto sí, sí, como a un mainstream más, sí, como del público general, como de la actriz del momento. exacto. Sí. Después, yo le perdí el radar, o sea, la perdí el radar, em, no sé, o sea, seguro empezó a hacer mucho thriller, ¿no? O ella no era de thriller, era más thriller de los 90. Era más... Hay una con, espérate, me acuerdo. No, estoy confundido. A ver, ¿no había una con George Clooney que era un romance? Sí, ¿no? Una que era como con George Clooney que era como una pareja. Sí, tal em, vez hizo una que se llamaba Íntimo y muy personal, creo que era con Robert Redford, ok. creo que estaba más en tema del drama. Mentes Peligrosas, la que hace de una profesora, ¿no? Ah, ok. Gangsta's Paradise, ¿te acuerdas? Ah, sí, de Que Julio. sale en el video, como, dime de Sí. qué se trata esto, y empieza el Julio ahí a rapear. Claramente peligrosa y Sí, salen hizo más como ujú, dramas. íntimo y personal ¿Ah? que de con George Clooney. Con Robert Redford, perdón. Ujú. No la he visto. Yo soy Sam, Ah, yo soy Sam, Yo soy Sam, la de que es la de con Sean Sean Penn, que Penn. ha sido una abogada. Exacto. ¿Sí? Sí, se El, quedó como un poco en el drama, ¿no? Como una actriz sí, como esos dramas de, pues que sí, también como de prestigio, pues. sí, después Y ahora como que ha vuelto, ¿no? También salen muchas películas, ahora sale en Ant-Man. ya no me acuerdo, sale en Ant-Man. Malavit sale en una como de con De Niro, ya esto pues 2013. Sí, o sea, como que su pico en la carrera pues lo tuvo en los 80 90 y después alguna cosa Ujú. adicional. Em, pero o sea, yo la recuerdo más por Scarface. Scarface y bueno, Batman. De hecho, cuando vi la de la inocencia no recuerdo, o sea, no había quedado en cuenta que ella salía, que ella era pues la protagonista prácticamente. Bueno, la actriz de reparto. Pero em, sí vi que tanto con Daniel Day-Lewis, Michelle Pfeiffer y ahora Winona Ryder, Scorsese, esas eran sus tres primeras opciones para estos tres papeles. Em, Ok. Winona Ryder sí venía ya, sí había hecho esta película con Cher y había hecho Beetlejuice, Sirenas. Sirenas. Exacto. Era como una especie como de actriz, eh, digamos, o sea, como actriz adolescente de los ochentas, que la ponían a hacer muchos de papeles de adolescente, ¿no? Como Ujú, Beetlejuice, El joven manos de tijeras, claro. y Heathers. hablábamos de Heather, que no me la he visto, pero es como, que Ujú. entiendo que es de un colegio, ¿no? ¿Algún colegio? Sí, como un high school. Y ella. O sea, la película se llama Heathers porque eh, hay como la Heather. O sea, la Heather del high school, y distintas Heathers. Entonces, como que ella es como. Winona Ryder no es una Heather, pero es como la rebelde que habla de las chicas así como todas creídas, engreídas, que se llaman Heather. Las chicas pesadas, ¿ok? Algo así. Entonces se hace amiga de un tipo que es Christian Slater y hay un crimen. Christian Slater es como un asesino siendo estudiante. Pero tiene un tono muy peculiar. O sea, es una película que recomiendo y
Winona Ryder hace un Comedia, papel, es imagino. una comedia negra, sí, una comedia negra. Ya. Em, bueno, y también Winona Ryder hizo Drácula. Sí, justo antes de esta, ¿no? Entonces es como un momento en el que pasa de ser de esta actriz adolescente, no muy reconocida. No sé si en esa época estaba de novia con Johnny Depp, me parece, me Ujú. suena. Y, y entonces ya pasa como a papeles más serios y a un terreno más, más adulto, ¿no? Porque está en Drácula haciendo un papel, podríamos decir, un poco similar al de la Edad de la Inocencia, porque es como este ¿no? personaje como que de aparente inocencia, ¿no? Aparentemente muy virginal y también dentro de la misma época, ¿no? O sea, esta Sí, pobre está como cansada de usar corsets 2 años seguidos total. grabando estas películas. Y, y bueno, Drácula también una película visualmente muy interesante, con mucho que ver y también muy experimental. Sí, Entonces, luego ya viene, veíamos que hizo Las Brujas de Salem, una obra de teatro, también con Daniel Day-Lewis, bueno, hizo Reality Bites, que fue como la que un poco, amén. mm, pues una película como que marcó mucho una época, ¿no? De esa generación, Sí, bueno, con Ethan se Hawke, llamaba la generación X. claro. Claro, ¿no? Como los que, digamos, ya no son jóvenes, pero entonces como que están en sus veintes, ¿no? Entonces empieza como esa nueva época en la carrera de Winona Ryder. Es curiosa, o sea, viendo su filmografía, todo o sea, ese momento de su vida, 80 90 hace de dos personajes como pues la chica rebelde em, en una época, o sea, de su momento contemporáneo, y luego hacía de la chica inocente en una época, pues, de un siglo pasado, o siglos pasados en Drácula. Entonces, como que Ujú, de pronto, o sea, o sea, volv- se me ocurre hablar de esto, por ejemplo, ¿qué piensa Scorsese y qué piensan los directores cuando tienen un proyecto y aún no hay ni siquiera la mínima idea de quién castear para ciertos papeles? En el caso de Winona Ryder, no sé si haya pasado así, pero Scorsese habrá visto algo. Se estrenó el año anterior Drácula a La Edad de la Inocencia, pero habrá visto algún adelanto, algo de que de pronto hay algo aquí de Winona que me sirve para el papel de que estamos buscando ¿cómo se llama? De May Wayland en La Edad de la Inocencia. ¿Cómo crees ujú, que funciona ujú. em, eh, castear a alguien? Aunque a veces también es un proceso de casting, pero de pronto hay algo que esta es la película que me hace seguro castearla aquí. Todo proyecto es diferente. No sé cómo sería en este caso. No sé cómo fue el casting de Winona Ryder, cómo llegó ella al proyecto. Pero generalmente pues hay un proceso de casting o puede que el director ya la haya tenido pensada, ¿no? Ujú, Porque conoce su trabajo, la vio en tal película, le gustó lo que hizo en esa película y le vio potencial para participar en el proyecto que está haciendo. Incluso desde la escritura pueden que ya lo hagan teniendo en mente una actriz y muchas veces resulta, muchas veces, yo creo que la mayoría de las veces no, ¿no? O sea, escriben para una actriz, pero un actor y resulta que no puede por X o Y. claro. Pero, pero sí, hay las dos formas. No sé cómo sería en este caso en particular que llegó ella a la película, Mm, pero puedo entender por qué la eligió. Además de ser una excelente actriz, sí. transmite todo, digamos, como te decía, esa aparente inocencia del personaje con una sutil como malicia, ¿no? Como una malicia que está un poco escondida, ¿no? Y como que se Ujú. va revelando, ¿no? Como esa, digamos, como esa forma que tuvo de en la historia imponer su voluntad sobre, sobre el otro personaje, sobre su esposo. Sí, sí, es muy... yo esto creo que esta película es, en cuanto a a las interpretaciones de los tres actores, pues es como lo que dicen mucho, lo que dice mucho la mirada, lo que transmite mucho es como
Está el deseo, está la pasión reprimida, está el objeto de deseo o la mujer deseada y está la mujer que pues quizás está en el medio, que sería en el ujú, caso de Winona Ryder, pensándolo desde la perspectiva del papel de, o sea, del protagonista, de Daniel Day-Lewis. Em, yo creo que por eso funciona muy bien ese triángulo amoroso, sin duda por las interpretaciones de los tres. Em, sí. Ahora que mencionas eso, pues lo vamos a comentar después en El Gato Pardo de Visconti, que es la otra ujú, película de la que vamos a hablar. También se ve un poco esa, digamos, dualidad en el papel de claro, la mujer en esa época, ¿no? Como objeto de, en esa o en muchas, como objeto de sí, deseo o como, digamos, una posible, digamos, como cúmulo, como una mujer virtuosa, digamos, ujú, ¿no? Y ni como, digamos, el hombre está como en esa, en esa indecisión. claro, esa Pero sí, o sea, encrucijada no lo había pensado, pero es un elemento también presente, en el gato o que pardo. no, no es principal, pero aparece en el gato pardo. ¿Tú crees? O sea, estuve viendo, sin duda, hay cosas que uno ve por otro lado y otras cosas que nota en la película. Eh, y estuve viendo una entrevista que le hizo Ken Jones a Scorsese, que lo que le llamó la atención sobre este proyecto, al ser una adaptación, o sea, sobre el libro en sí, trasladándolo al cine, es toda esa cultura de una época en concreto, de la alta clase social de Nueva York en el siglo XIX. Pero no solo eso, sino cómo en esa época, en ese contexto, por dentro y por debajo de toda esa ropa y esas etiquetas y códigos sociales somos seres humanos. Habla de o sea, cuál es la condición humana dentro de esta sociedad eh, de esa época. Entonces él le decía al entrevistador que él quería explorar el concepto de matrimonio, el concepto del amor, el concepto del deseo dentro de esa clase social en esa época. Entonces él cita unas cuantas películas que le llaman la atención sobre esa época y cómo están rodadas. Habla de The Moon and Sixpence, habla de The Picture of Dorian Gray, habla de Letter from an Unknown Woman, habla de algunas películas de Renoir, de Jean Renoir, como The Southerner y The Golden Coach. Y ya luego hablaremos de El Gato Pardo, que es como que la película clave del cual él mismo recomienda que luego de ver la de la inocencia veamos, porque le impactó mucho para poder hacer esta película. Ujú, Entonces, sí, habla como un aspecto en concreto que me pasó, y él mismo dice en la entrevista, em, que como mueve la cámara Scorsese en toda su filmografía, pues no nos cansaremos de decirlo. Pero a mí me parece curioso cómo luego de ver esta película, quizás mucha gente relaciona el término de película de época con un término quizás aburrido, serio, pero yo creo que es un término como de elegancia, como que hay cierta elegancia que él quiere trasladar de la sociedad que está retratando, pero de los personajes y la cámara y cómo se mueve la cámara elegantemente hace que esta película tenga esa etiqueta o por lo menos se respire elegancia ujú, dentro de la historia. ujú. Como que acompaña la forma como los personajes se comportan. Se comportan, correcto, Ujú. correcto. A ti, eh, o sea, había sido consciente o por lo menos que del, de cómo se mueve, de cómo es el lenguaje corporal de los actores y los personajes en general, pero había sido consciente de cómo está aquí tratado pues ese lado, el lenguaje corporal de los personajes en la de la inocencia. Sí, porque, digamos, claro, se nota que, digamos, el lenguaje
corporal también está determinado por el mismo vestuario, ¿no? Y es una película en donde el vestuario es muy importante porque, em, digamos, em, notas como en esa sociedad, en ese entorno, sirve tanto como para mostrarse, Sí, es tanto como un objeto ¿cómo se hizo? Como para pavonearse, pero también es algo que te reprime, ¿sí? O sea, es igualmente un objeto de vanidad y de represión, porque, digamos, las mujeres estaban completamente, o sea, eran vestidos que las tenían completamente sofocadas o encorsetadas, ¿sí? Y el vestido de el vestuario de los hombres también era incómodo y tenía que llevarse de ciertas formas, ujú, ¿no? Entonces creo que todo eso determina, digamos, la forma en cómo las posturas, ¿sí? Como que determinan mucho eh, la actuación de los actores y, o sea, los movimientos, ¿no? Como las sí. decisiones que van a tomar, creo que están muy determinadas por el vestuario y por la forma como los personajes están, eh, sí, como están cómo se mueven en ese mundo. Sin duda. Sobre todo porque hay trajes que van hasta el cuello, que hay como cierta asfixia, cierta imposibilidad de moverse bien. Ujú, Y sobre todo que juega un papel importante porque esto no es una película de abogados. O sea, hay un abogado que es protagonista, pero esto no es una película sobre un juicio. Esta es una película sobre la pasión reprimida, sobre cómo ese dilema del amor prohibido. Entonces, eso juega en contraste súper bien con el mismo vestuario y con lo que se ponen. Hay cierta tensión, ciertas ganas como del que tiene el protagonista, pues de, de de liberarse. liberarse y de poder irse con su amor a un mundo, o sea, a otra parte del mundo, porque aquí por la misma sociedad está mal visto que haya que Ujú. además que se va a casar, entonces como que em, es crucial el papel que juega el vestuario en la edad de la inocencia. Si no estoy mal, ganó un Oscar el vestuario. Ok. Sí, o Sí. sea, pues merecido. Y fíjate que a veces uno asocia el vestuario con qué tan, por lo menos a mí pasaba, cuando yo estaba, pues, decía como que, bueno, en los premios Oscar entregan el mejor vestuario. Uno cree que de pronto, o por lo menos así creía yo en su momento, de que es porque son muy precisos y los detalles, ¿no? Pero a nivel narrativo es lo que al final cuenta. No es un Ujú, documental, o sea, es cómo juega eh, cada pieza de cada traje, de cada vestido, en favor de la ujú. historia y en favor eh, de los personajes y de lo que sienten y de los conflictos. Sí. Y Em, lo que dice el vestuario de cada personaje. O sea, tú puedes analizar una película y los personajes de una película con base en su vestuario, ¿no? O sea, el claro, vestuario, o sea, hay que tomar una decisión muy consciente de esto es una pieza de un vestido o una ropa que se pondría este personaje únicamente, esta persona y no otra, claro, ¿no? O sea, hay que pensarlo así cuando se trabaja, así lo piensan quienes hacen el vestuario en las películas, ¿no? O sea, sí, ¿por qué usa esto específicamente? Y en este caso habían 1000 opciones para construir a través del vestuario la personalidad de los personajes, porque está, pues, en las mujeres el vestido, que los sí, sombreros, o sea, los accesorios, las joyas, etcétera. sí. Gabriela Pescucci es la diseñadora de vestuario, la jefa de vestuario de esta película. Ujú. Tengo entendido que trabajó en otras películas como El Charlie y la fábrica de chocolates de Tim Burton em, y en otras más, pero aquí lo tengo. Pero sigue, bueno, sigue haciendo películas. Ah, bueno, trabajó en Las aventuras del Barón Munchausen, la de Terry Ah, Gilliam. de Terry Gilliam. Sí. Eh, y en Beowulf, Secreto de los Hermanos Grimm. Ha trabajado como en varias de... Mira, trabajó el Charlie Fábrica ¿De de época? Chocolates. Sí. Ágora. Hay algunas películas en Italia. Me imagino que por el nombre será italiana o hija de italianos. Em,
Bueno, sí, no, o sea, es, creo que pieza crucial de la película el vestuario. Otra cosa que me llamó la atención, pues de los elementos que se utilizan, es que es en sí el montaje. Y habíamos hablado del montaje en Raging Bull, en esta película también es de Thelma. Bueno, a partir de Raging Bull en adelante, todas las películas de Scorsese las edita Thelma. Em, y hay unas decisiones en montaje que para una película de época me parece como súper, eh, que irrumpen, o sea, que son disruptoras, es la palabra. Em, yo recuerdo la primera que me impactó, y si tienes otra en mente, pues, y hablamos un poco del montaje, pero la primera que me impactó es un momento donde la primera vez, no sé si la primera vez, pero hay un momento de intimidad, o sea, que solo está el personaje de Michelle Pfeiffer y el personaje de Daniel Day-Lewis en una habitación al lado de una fogata, que el personaje mira a cámara de Michelle Pfeiffer, mirándolo a él, pero mira a cámara, y hay un fundido a rojo. O sea, no es un fundido a blanco, no es un fundido cruzado, ni a blanco ni a negro, es a rojo. Y me pareció. Y luego de eso sale cortan a la cara de Daniel Day-Lewis. El mismo Scorsese dijo que eso es muy Truffaut, pero como que la primera vez que lo vio es en una película em, de que se llama Black Narcissus, donde hay un personaje, Ujú. una mujer dentro de esa película que Una monja, creo que sí. No la he visto, pero sí la unas monjas menciono. esa, ¿no? Que él ahí vio eso y le pareció interesante. ¿Qué te parece a ti el montaje? Más allá de eso, bueno, eso es una decisión, pues, que la repite, pero no sé, ¿qué otros aspectos del montaje te llamaron la atención de esta película? Bueno, hay cosas como muy interesantes en el montaje y en todo, ¿no? Y en los movimientos de cámara. Mm, bueno, esta es una película sobre, digamos, un romance dentro de una época muy específica, como decía, que es el Nueva York de finales del siglo XIX. Ujú, Y es, digamos, una sociedad como, digamos, em, por decirlo así, como una especie de tribu, ¿no? Como que tiene, y casi como un culto, tienen sus mismos códigos, sus propios códigos, ritos establecidos, y los ritos son muy importantes en todo digamos, en toda la vida del ser humano, ¿no? Y entonces son ujú, como esos ritos están afectando o, digamos, afectan las decisiones de los personajes. Ellos son, eh, en últimas, lo que te muestra Scorsese es como ellos son personas que quieren ser libres dentro de una prisión sí, que ellos han aceptado y de la cual ellos hacen parte, ¿sí? De la cual pues ellos también han ayudado a construir. Esa prisión es esta sociedad, esta clase, sí, ¿no? Tienen que tener como también una especie de, em, tienen que tener también como una especie de fidelidad o, sí, digamos, no pueden ser unos traidores de clase, ¿no? Tienen que sí. ser fieles a su estirpe, a su gente, ¿no? Funcionan en Ujú, ese sentido también como una organización criminal. ujú, Entonces, me interesó mucho cómo Scorsese muestra esos detalles, em, digamos, los pequeños detalles que son tan importantes en esta sociedad también lo son en la película. Entonces, sí, Scorsese se fija mucho en digamos, los guantes de los personajes o las manos de los personajes entregándose unas cartas, ¿no? O sí, sea, cuando le van a entregar una carta a otro, muestra, digamos, hay un plano de la carta siendo llevada por la mano de la otra persona, sí, porque es la forma como también, digamos, esta correspondencia es la forma como ellos tienen contacto, ¿no? O sea, el claro. contacto en persona, digamos, o en sitios públicos, tiene que tener, está muy restringido, pero a través de la correspondencia quizás pueden em, o sea, Comunicarse. decirse cosas más íntimas, Ujú, secretos, comunicar otras cosas que no podrían hacerlo de otra forma. claro. Entonces,
Scorsese se fija mucho en eso y en los pequeños detalles, en los cubiertos, en la, Todo el digamos, en las atrezo en la mangas, utilería. Mm, el atrezo, en los cigarros que continuamente están apagando, digamos, cortando, prendiendo, pequeños elementos que hacen parte de em, toda esta, digamos, sí, digamos, de toda época. esta sociedad, de todos estos ritos, costumbres Sí. que están encerrando a los personajes. Son personajes que están encerrados en, como te digo, en esa cárcel que se han construido. Ujú. Y hay como muchos también como fundidos, ¿no? O sea, como que están, quiero decir, está una imagen de, no sé, unas flores. Sí, Las flores también son muy importantes. sí. De Y, hecho, la película empieza digamos, con no unas corta, flores. empieza con unas flores, sí, ¿no? Ujú, La secuencia de los créditos del inicio. ujú. Están unas flores y corta a otro personaje, pero no corta, sino que se disuelve la imagen de la flor en la Sí, imagen del personaje, ¿sí? Scorsese decía que esos em, lo que llaman los gringos cross dissolve, esos fundidos son como, cruzado, sí. los comparaba con los, los brochazos en una pintura, ¿no? Ok. Como esos, como cuando sí, como cuando el pintor hace esos strokes, esos brushes, como esos Ajá. pequeños em, Pinceladas. Sí. pinceladas, como Ujú, unas pinceladas, ¿no? Imprecisas. sí, Em, entonces, todo eso, digamos, es muy interesante en la película. Hay también muchos planos, secuencia en donde se sigue la mirada de los personajes, o se sigue a un personaje específicamente al de Daniel Day-Lewis, a Archer, al comienzo, o ujú, cuando entra a una habitación y entonces la cámara se fija en los cuadros que hay, sí, luego vuelve al personaje, a unas personas hablando, luego nuevamente al personaje, unas personas que están bailando, algo así. sí, Entonces es como que de pronto, eso es al comienzo de la sí, película y es como que de pronto te introduce a ti en, mira, este es el mundo en el que nos vamos a mover ujú, en esta película y te lo muestra de una forma como que te llega, digamos, sí. casi intrusivamente, porque son muchas imágenes, ¿no? Al mismo tiempo y todas conectadas Y por los movimientos de detalles. cámara, Exacto. los detalles. Y también continuamente, y también como que le mete mucho en esas y en otras escenas, ¿no? Como los murmullos, los sonidos de las otras personas hablando. Ah, sí. Porque, digamos, lo que dicen las otras personas también es como una cárcel para ellos mismos, ¿no? O sea, el personaje del protagonista está casi que encerrado Mm, en el qué dirán, qué van a decir los demás. Entonces hay como unas especies de a cada rato murmullos, ¿no? claro. De que están hablando y veces de temas que ni idea, Mucho ¿no? Sobre prejuicio. todo en la escena, en mucho prejuicio, ¿no? Y hay una escena en donde él como que, en cierta medida, como que se libera de eso, donde están en la ópera, que también es muy, muy importante en la película, estas representaciones teatrales, ¿no? Y de Sí, ópera que reflejan la representación que hacen estos personajes en la sociedad. sí. Están viendo la ópera y entonces el personaje, no recuerdo si le pasa una carta, digamos, el protagonista, Newland, le pasa una carta A Michelle. a Ellen Olenska, a Michelle Pfeiffer, y digamos, están hablando unas personas a su alrededor y cuando él se acerca y habla con ella, todas las voces se acallan y de hecho todos los sonidos, o sea, hay un silencio total, ¿no? Como que un momento en el que ya nos apareciera o para él ya no son objeto del escrutinio público y si no estoy mal ocurre este truco de cámara y es que se cierra como el plano dejando un círculo alrededor de ellos, ¿no? Sí, Y ellos hablan, ¿no? Creo que le dice algo, no recuerdo si hablan íntimamente, cuadran un encuentro o algo. sí. Entonces, y ahí pues todo se acalla y hace eso. Hace mucho esto también, ¿no? No recuerdo el nombre de este elemento, ¿no? Ujú, Pero es como cuando hay o sea, eso que está en la pantalla y hay un círculo, ¿no? Que se cierra, sí. ¿no? Y se enfoca en algo. Todo, claro, como la importancia de lo que está ahí dentro de ese círculo, el resto, pues, Como que cierra el obturador, eso, como que cierra el exacto. obturador de la cámara y se fija en algo específico. Eh,
una de las cosas, o sea, ahora que escuchándote, hay un ejemplo de lo que se puede, de que Scorsese y Thelma pueden controlar en montaje y otras cosas que no. Em, pues esos elementos del obturador, elementos, ya esto pues tiene que ver un poco con el sonido, de que todo el mundo se calla y, pues, todo en pro de la historia y de los conflictos. Y uno que me sorprendió a mí fue cuando hay dos elementos que utiliza aquí. Uno cree que por em, mover la cámara de un punto a otro, por lo menos en la ópera, eh, y luego cortas ves todo el público y luego cortas a alguien observando. Uno cree, o sea, o el cine nos ha enseñado de que, ok, esta persona es la que está viendo la, la, esto, el paisaje. Pues eso, lo que acabaste de ver. lo que acabaste de ver, eso es montaje. Pero Scorsese le llamó atención, no, no sé si recuerdas el nombre de alguien que se lo recomendó o lo vio en alguna película, eh, de la persona que en el caso que acabo de poner, se lo recomendó hacer, que es cómo exactamente ve el ojo humano la realidad. O sea, que el ojo humano no ve como en las películas, como de que paneas, o sea, panear de izquierda a derecha o subes la cámara arriba y abajo, sino que pues tú estás todo el tiempo mirando de un punto a otro, de un punto a otro. Y eso me pareció interesante, sobre todo que ocurre como en los primeros 5 minutos de la película, de un personaje, el personaje de Richard E. Grant, viendo con unos ojos binoculares y va moviéndose así, tin, 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 tin. Em, Eso me sorprendió, me Y como pareció si fueran varias fotos, ¿no? Tin, 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 tin. exacto, Como varias fotos quietas. no duran mucho, no duran, no sé si dos, tres fotogramas algunas, como Ujú, mucho, pero es como un corte ahí como observando toda la realidad. ujú. Em, que volvemos a lo que hablábamos en el capítulo anterior de elementos donde hay un observador de un mundo. En Raging Bull, la mujer que hablábamos esto en Killers of the Flower Moon, o sea, que se asoma como por una puerta, Killers of the Flower Moon también, y aquí hay muchos elementos de ver por la ventana, ver detrás de las cortinas, ver con un binocular algo, como, no sé, como una extensión de Scorsese observando todo. Em, lo otro Ahí era tomando una foto, ¿no? alguien tomando, el Scorsese, mismo un Scorsese fotógrafo. tomando la foto, exacto, que luego vuelve a aparecer casi igual en Hugo, que es el mismo que tomó una foto. Ah, sí, 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 sí. Lo otro que me pareció interesante a nivel narrativo es que le preguntaban a Scorsese, ¿cómo trasladas el impacto de leer una carta eh, real? Hay un momento de la película que el personaje de Daniel Day-Lewis ve una carta y en montaje lo que hacen Ujú. es muy rápidamente muestran como por corte muy seco y a veces como hacen un fundido de las palabras que le impactaron. Entonces como que cuando el personaje está esperando la carta y está como ansioso, pues él no la lee calmadamente. No te muestra así como la cámara no te va mostrando toda la carta, sino que te muestra fragmentos de palabras como clave para que eso refleje lo que está sintiendo y cómo está leyendo el personaje esa carta. Entonces eso también me pareció interesante. Hay muchos casos más de ejemplo de, pues, de montaje, pero hay un ejemplo donde que Scorsese no tiene el control y Thelma en el caso de la edición no, tampoco tiene el control, que es lo que tú decías cuando el personaje de Daniel Lewis entra a la habitación, entra a esa casa. Entonces, porque la cámara no corta. Entonces, tener eso que Scorsese lo ha hecho, mucho plano secuencia, pero tiene que tener un ritmo interno porque ahí no dependes del montaje, dependes de lo que estás grabando. Si quieres montar todo esa secuencia de inicio a fin. Entonces, Pues yo no, no estoy tan de acuerdo. Yo creo que él sí tiene el control porque él lo tiene como súper planeado. O sea, él, ujú, digamos, sabe en qué momento va a mover la cámara y en qué momento ok, eh, y cuánto va a durar ese movimiento de cámara, o sea, cuál va a ser la velocidad eh, de obturación durante eso. Entonces él sabe que va a ser un plano de, yo no sé, medio minuto, pero que va ujú. a durar, que nos va a mostrar estas cinco cosas. ¿Sí? O sea, el Bueno, tipo claro, lo sí. tiene como muy, muy planeado
con el director de fotografía. Bueno, eso es verdad, sí. Y luego, pues, o sea, digamos, de hecho, yo lo que he oído de Scorsese es que el tipo ya tiene montada la película en su cabeza, ¿sí? Luego ya encuentran otras cosas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa siempre cuando se rueda? Que Sí. luego tú llegas al set y salen otras cosas, pero el tipo Ujú. ya la tiene en la cabeza como muy claro, qué planos quiere. Sí, sí, es cierto. Es cierto. Em, Hay un momento también como de, volviendo a los detalles, que me pareció fascinante. Es una escena, o sea, es un momento que está el personaje solo de Daniel Day-Lewis, entra a una habitación y me parece fascinante. El personaje solo, creo que empieza la escena con él em, medio perfil, un plano medio corto eh, y él de perfil. Entonces la cámara lo va acompañando y detrás de él hay un cuadro. Y hay un cuadro que es todo alargado, es como muy horizontal, es como una especie de una playa o un Ujú, mar. Y la cámara se va moviendo, me va moviendo y él va caminando. Y tú, no sé por qué me esperaba de que al final, porque el cuadro como que parece infinito, al final iba a aparecer un personaje, o la prima o la esposa. Entonces, pero no, el cuadro, el cuadro acaba, no hay nadie. Luego hay un corte y observa sobre una mesa que ya hay un mueble, que hay como una especie de máscara de alguna tribu indígena, no sé de qué país, intuyo que África, y se la queda observando y la toca. Esa escena en sí no aporta nada, digámoslo así como en términos narrativos, pero en términos como del universo y de lo que Scorsese quiere construir y hacer ver, me parece, o sea, me pareció interesante y que estuviera ahí. Hay como en verdad esta película al final son los detalles y todo lo que vive. O ujú. sea, porque si no, no. O sea, si esta película no estuviera llena de detalles, yo creo que los echarías en falta, o por lo menos sería otro tipo de película. Pero esto es lo que hace que esta película, pues vivas y respires, así sea asfixiado en ese mundo con estas personas en esa época de Nueva York. Ujú. Em, bo- Antes de seguir, quiero que me cuentes tú, o sea, cómo viviste tú esta película a nivel visual. O sea, ¿qué tal te pareció la fotografía para los directores de foto puede ser un deleite, pero también para el espectador es muy preciosa, digámoslo así, a nivel de fotografía. Cuéntame qué te pareció Sí, la fotografía de sí, Michael espectacular. Bolhouse. Michael Ballhaus. Ujú. Mm, Es una fotografía que, como se nota como muy inspirada en, digamos, en cuadros, en arte, ¿no? De la época y en donde se trata de dar mucho una sensación de cuál es la luz con la que verían estas personas, Ujú. ¿no? Cuya fuente de luz es pues el sol, ¿no? O sea, estar cerca de las ventanas, o el fuego, o las velas, ¿no? Muchas veces están ahí en la luz de velas, Sí. o de esas pequeñas lámparas de aceite, Ujú. ¿no? Entonces, digamos, cómo, cómo se, cómo se ve ese tipo de fotografía y donde también hay como mucha importancia de los negros, las partes oscuras en el cuadro. Hay muchas cosas como escondidas dentro de ese detalle porque digamos, es una época como muy barroca Sí. en cuanto, digamos, en esta específica sociedad de clase alta, ¿no? Como que son muchas cositas como con mucho detalle, ¿no? Entonces, digamos, todo eso inunda el cuadro, ¿sí? Pero en muchas partes está oscurecido. Entonces están unos negros, ¿no? Muy negros, muchos rojos también. Entonces me pareció una fotografía muy, muy bonita, Mm. muy estilizada y que acompaña mucho pues la narración Sí. o lo estilizado de la puesta en escena, de la historia, de la época. Sí. Scorsese decía que muchas de las escenas de la película, sobre todo las escenas con Daniel Day-Lewis y Michelle Pfeiffer, están inspiradas en cuadros. Y cómo estaban iluminadas y lo que transmitían esos cuadros, ellos los querían plasmar en estas Ujú, escenas. Em,
yo creo que es una película, Scorsese, o sea, para mí tengo la sensación de que esta es la película como más bajo control en el sentido de la cámara que tiene Scorsese. O sea, y con como que no hay espacio tanto, o por lo menos así sentí yo, como para la improvisación o para la... que seguramente los actores habrán propuesto ciertas cosas como lo suelen hacer los actores de las películas de Scorsese, pero no hay una cámara en mano que yo recuerde a lo largo de esta película. La cámara se mueve, pero se moverá Ujú. en rieles o en grúa, pero nunca en mano. Y es un elemento que me pareció importante destacar en las películas de Scorsese, que esta es como que la diferente en ese sentido. Muy precisa en cuanto a movimientos y Exacto. en cuanto a movimientos de cámara. Y sí, hablando del arte, hay una escena muy bonita cuando se van de luna de miel a Europa, y lo primero que te muestra es no imágenes de Europa, sino cuadros, ¿no? O sea, como un cuadro, yo no sé, de París o cosas así, ¿no? Sí. Cuadros, cuadros, y luego ya los personajes dentro de un carruaje, y ya tú sabes, ah, ok, están en París. Pero no Ajá. porque te mostró un plano general de París, sino porque te mostró un cuadro de, De, de París. de París. Sí, fíjate. Entonces, sí, Se me ha olvidado. Mm. la, el arte, pues, es, digamos, claramente, pues, una referencia, ¿no? Sobre todo, pues, el arte del siglo XIX en Estados Unidos, pues, hay mucho de muchas escuelas, ¿no? Sí. Como también muy naturalistas, mucho paisaje, mucho paisajismo, y también, pues, escenas interiores de donde claramente, pues, tomaron inspiración Scorsese y Michael Ballhaus. Sí. Y Scorsese aquí hace algo que hace en casi todas sus películas, que es ese momento de cuando presenta un personaje por primera vez, o sea, lo muestra en la cámara, o sea, la cámara se acerca. Aquí sucede con el personaje y esto es un tema constante, la cámara se mueve como se movería el deseo de Daniel Day-Lewis, o sea, como siempre acercándose a Michelle Pfeiffer, o sea, siempre se acerca, siempre la cámara se va Ujú. acercando y luego cuando cortas está Daniel Day-Lewis o tocándole o tocándole el hombro o poniéndole pues el saco o la gabardina para que se abrigue, pero siempre hay como algo que quiere tocar, algo a lo que se quiere acercar. Em, y esto también es algo como súper inusual en una película de época, que es cómo leen las cartas. Em, o sea, cómo muestran las cartas. Las cartas no las muestran como el Ujú. personaje, algunos casos sí, pero no es el personaje leyéndolo, sino el personaje también hablando a cámara de lo que él está diciendo. Sucede con, pues, la prima y la esposa. Sí, sí, tú nombrabas, ¿no? Que él nombraba como referencia a Truffaut, Ujú. ¿no? Creo que lo hacen Las dos ingleses y el continente. Eso el personaje leyendo la carta como a cámara. A cámara. Em, bueno, no sé qué más, o sea, se puede hablar mucho más de esta película, eh, pero ¿qué te parece? ¿Qué piensas tú de dejar un sello? ¿Qué piensas de dejar un sello o dejar una marca de una película, o sea, en una adaptación? Por ejemplo, con este último elemento que acabamos de tocar, eh, los recursos narrativos que emplea. Estuve viendo también que los actores, ya pues es más común ver ese tipo de noticias, pero para esa época que los actores, cada personaje, cada actor interpretaba su papel de una manera diferente en cuanto a la entonación de la voz. eh, que cada uno hablaba como de una manera diferente en ciertos momentos de la película, Ok. como para diferenciarse o como para tener como sí, como un acercamiento diferente o más directo a ciertas escenas en ciertos momentos.
¿Qué Ok, otros sí, me imagino que elementos? hubo mucha investigación de parte de los actores para saber cómo hablaba la gente en esa época, de la cual pues no hay grabaciones. Sí. Y cuáles, o bueno, digamos, o tal vez sí, no sé, Hay pero una, digamos, o sea, sé que guiaron de una grabación de Teddy Roosevelt, una cosa así. Hay grabaciones de ya, cómo él hablaba y cómo, bueno, él siendo de la época. como más de, de actos públicos, ¿no? Exacto, Tal vez no, pero no debe haber así como de cómo la gente hablaba en el día a día, en el día a día, ¿no? claro. Entonces yo creo que tuvo que haber una investigación en cuanto al dialecto, en cuanto a la forma de hablar de esa época. Sí. Mm, si a ti te llega este libro de la Edad de la Inocencia, bueno, ya hay una película, pero em, tú que, o sea, como director, ¿qué aprendiste de esta película en ese sentido? De una adaptación, o sea, cómo haces que esta película, si es tu intención, no se sienta, por un lado, no se sienta como antigua, digámoslo así, o sea, que se sienta, es una película de época, pero se siente moderna, se siente que tiene, Ujú. como la narra Scorsese, es moderna. ¿Qué te llevas tú como de esta película para poder, pues, abordar una historia, o sea, una historia que ya existe? Porque si abordar una adaptación. Buena pregunta. No sé, a ver, creo que, bueno, creo que quizás es decir, creo que se nota la voluntad de Scorsese de experimentar continuamente en lo que le pongan, ¿sí? Ujú, Y nuevamente se nota que el material pues le llegó, lo conmovió, quiso hacer la película sobre eso, entonces, o sea, lo primero es que si, digamos, es un material, lo primero es que te tiene que conmover, que tienes que sentir una conexión con ese material. sí, Y a partir de ahí ponerle tu sello personal, lo que tú decías, o por lo menos, no sé si tu sello personal, porque yo no sé si eso si, es decir, las películas de Scorsese claramente notas que hay un director detrás que, digamos, que se siente y que se impone sí. visualmente en la película, ¿sí? Pero no creo que sea una persona que use un único estilo o que tú lo puedas definir fácilmente, ¿sí? Claro. Porque si bien se siente, siempre está cambiando y siempre está probando cosas nuevas, ¿sí? Mm, Entonces creo que es interesante que pruebe cosas nuevas en una película de época. sí, Ahora que, digamos, de esa época, porque ahora que recuerdo, en los noventas, comienzos de los noventas eran muy comunes estas películas, adaptaciones de dramas de época, y que eran como, y yo creo que les iba muy bien, porque había un montón y salían a cada rato, y en todos los Oscars habían como por lo menos unas dos. No sé si recuerdas todas estas películas de Merchant Ivory, ¿no? Que sale como Merchant Ivory Production, que eran como películas de época. Tú sí. ya sabías como, ah, vale, esto va a ser como de, ¿no? De James Ivory, el director. Ujú. Y, La mansión no Howard, me un acuerdo, romance indiscreto. ajá, eh, Remains of the Day, no recuerdo cómo era en Exacto. español, Lo que da lo el que queda día. del día. Maurice. Ujú. Sí. Maurice, Howard's era End. como, Mm, sí, que es la típica película que era como así como de prestigio, ¿no? Como Sony Pictures proudly presents, sí. Sí. en el tráiler. Y entonces, claro, o sea, viendo eso, o sea, creo que como que tenía sentido que en este momento, pues, sacar Scorsese su película, ¿no? O su Sí, versión de esta. Pero es una película que, como tú lo dices, se siente moderna aún hoy. O sea, como que no es una película como que se quedó en no drama de los envejeció. 90, sino que envejeció, Ujú, ¿no? O sea, es una película muy moderna y creo que está en esa voluntad de Scorsese de
digamos, no quedarse quieto en un estilo, experimentar continuamente. Sí, Y volvemos al tema de Toro Salvaje, cómo transmitir visualmente algo, una emoción, ¿no? O sea, pensártela de varias formas. O sea, vos claro, cómo le, cómo le transmites esto a tu espectador, ¿no? claro. Este material que te llegó y que te afectó y con el cual tú sientes un vínculo, cómo hacerlo para que también afecte a otra persona cuando se lo muestres como película. Sí, yo creo que esa es la clave. Ya, o sea, no tengo más nada que añadir en ese aspecto, sí, o sea, primero que hay una conexión emocional con el texto, con el material, y de ahí en adelante, o sea, yo creo que es una historia que tanto, o sea, es un proceso que tanto el director tiene que involucrarse directamente con la obra y lo cómo se plasma, pero luego también emplea unos recursos que ha venido utilizando en sus anteriores películas, pero que también le gustaría de otras películas, o sea, también le gustaría empezar a implementar recursos de otros autores, de otros directores. Ujú, Entonces, como que yo creo que es un juego así de tantas cosas que, pues por eso, como que uno a veces cuando ve una película de Scorsese, o sea, el director que sea, uno dice, ok, esto es algo que hace Scorsese o esto es algo que hace este director. Ok, esto se nota que es un homenaje, esto se nota. Pero luego al final todo funciona para que la historia que está contando ujú. se cuente de la mejor manera posible. O de la mejor, no hay una mejor manera, pero de la manera que tenía que ser. Eh, y yo creo que yo tenía cierta distancia con estas películas por eso. O sea, porque creía de que iban a ser como aburridas, pero de pronto son como las más Que las hay, ¿no? fervorosas. Debe haber. Y las hay, exacto. Pero por lo menos hay ciertas películas así, por ejemplo, ahora que tocas el Raging Bull, eh, y o sea, hay como dos tipos de películas de Scorsese, pero o sea, no hay que pensar así, pero las violentas y las no violentas, o por lo menos las más, eh, pues, pasionales, sutiles o más espirituales, y luego las más violentas con la euforia, el descontrol. Y eso me pareció interesante ver aquí, que no hay ni un golpe. O sea, luego de ver Raging Bull, obviamente el contraste es grande. Pero, Sí. o sea, si tú coges la filmografía de Scorsese, por las cuales él se conoce, casi todas las películas hay violencia, violencia explícita, o violencia física. En esta no la hay, en esta hay como... Y eso es como que lo que hace que esta película, creo que en lo que carece, o por lo menos en lo que te imaginas, porque ya para terminar esa escena final, de que él pues se quiere reencontrar con ella, pues saltamos en el tiempo, unos que 30 20 años, 25 años, cuando él ya está mayor y que la va a visitar a Ujú. París, y él que solamente se queda, porque hay una obsesión siempre con el pasado, con lo que pudo ser, con la... Entonces como que no la muestren, hay cierta ausencia, cuando hay ausencia de... O sea, cuando no muestran creo que es más poderoso que al mostrar. O sea, cuando intuyen, porque te estás metiendo en la cabeza del personaje y en los deseos del personaje, del protagonista. Ese final, pues Sí, es otro tipo de violencia también la que se ejerce en la película. Tampoco ujú, hay sexo, o sea, no, o claro. sea, los protagonistas no tienen relación, pues, o sea, no salvo quiero decir, los protagonistas, los amantes, los Ujú, Michelle Pfeiffer y Daniel Day-Lewis, pues, lo más cercano es que él como que le quita el guante en un momento y le acaricia la mano, ¿no? sí, Pero es otro tipo de, pues, de mostrar las relaciones, también otro tipo de violencia el que se ejerce sobre ellos. claro. Yo lo que me llevo, y ahora te voy a preguntar, es sobre el gato pardo. Yo lo que me llevo justo de esta película, aparte de todo lo que decías, es cómo cuenta Scorsese incluso con las manos de los personajes. O sea, todas las manos, cómo se mueven, cuando se Ujú, ocultan, cuando se extienden, cuando pues se rechazan. Hay un tema con las manos y conectando con el inicio, el lenguaje corporal es vital, yo creo que en esta película. ujú. Sí, un director que no, pues que no
se hubiese enfocado en eso, eh, pues no sé qué hubiese pasado con la película, pero no estaríamos hablando de eso, evidentemente, pero yo creo que es una parte importantísima en, en la película de Scorsese. Bueno, Ujú. El Gato Sin Pardo, duda. El Gato Pardo es la película que el mismo Scorsese en su cuenta de Letterboxd dice Ujú. que lo inspiró o que O lo que recomienda para ver recomienda para ver. junto con La Edad de la Inocencia, Exacto. además de La Heredera, Además ¿no? de las El herederas. Gato Pardo El Gato Pardo y La Heredera. Ok. ¿Tú tuviste la oportunidad de verte El Gato Pardo? Sí. ¿En qué? O sea, ¿qué elementos ves similares? ¿O por qué crees que Pues creo que Scorsese recomienda o esta sea, la película? primera, a ver, El Gato Pardo es una película del 68, 67, Ujú, 63, perdón, de Luchino Visconti, un director italiano, pues muy conocido, pues uno de los grandes del cine italiano y el cine mundial. ujú, Protagonizada por Burt Lancaster y también están Alain Delon y Claudia Cardinale. Es una película que trata sobre un noble o sobre una familia noble de Italia en 1860 más o menos. ¿Sí? O sea, la película trata un periodo más o menos de 2 años, entre 1860 a 62, que digamos, ocurre digamos, el contexto histórico, es lo que se llamó en Italia el Risorgimento, que fue como, digamos, un movimiento social inicialmente como revolucionario ujú, que trató de unificar Italia, que en ese momento estaba dividida como en varios reinos, ¿sí? Entonces, digamos que digamos, se trató como de unificar Italia, digamos, parte de este movimiento quería que lo hiciera bajo una forma de una república y para digamos, dejar atrás la parte, por decirlo de alguna forma, o sea, como tradicional. digamos, el sistema feudal, la monarquía, Ok, unirlos bajo una república y había otra facción que quería pues unificarla, pero bajo otra monarquía distinta. ok. Entonces, total, es un periodo de transición en la historia de Italia y el protagonista, don Fabrizio, interpretado por Burt Lancaster, representa como esta antigua nobleza, este antiguo sistema, que en la película se encuentra en un estado de transición y que, digamos, se da cuenta que es, digamos, como que está viviendo en un mundo que ya no le pertenece, ¿sí? O Ujú, que él quiere, por decirlo de alguna forma, mantener, pero no lo va a poder lograr. ¿Sí? sí. Y al final se nota pues que no lo va a poder lograr. Entonces, digamos, como doy todo este pequeño contexto como Ujú. para comentar que se trata de una película que más o menos ocurre en la misma época, Siglo digamos, XIX. finales del siglo XIX, y que por lo tanto, pues es una referencia directa que seguramente utilizó Scorsese, porque es un gran ejemplo de cómo filmamos esta época, ¿no? Ujú, Cómo filmamos este momento histórico. sí. Claro, en un caso es en Italia, ¿sí? El Gatopardo ocurre en lo que se llamaba como el reino de las dos Sicilias, ¿sí? En Ujú, Sicilia, sur de Italia, y, y la edad de la inocencia en Nueva York. Nueva York que para esta época era también una especie de nobleza, es decir, Estados Unidos ya había nacido como una república, ujú, pero digamos su clase alta como que quería constituir una especie de nobleza no oficial, ¿no? Porque, digamos, como que, eh, querían digamos, sí, les atraía como esta idea de la nobleza, de la monarquía, de los apellidos, sí, de de la élite. toda esa vaina europea, ¿no? Sí. Como que la querían trasladar a Estados Unidos. De hecho, en Estados Unidos, pues mucha gente se casaba, o sea, muchas familias ricas se casaban con familias europeas, como el caso de Michelle Pfeiffer o en la edad de la inocencia, Ujú, no en la vida real. Eh, casaban a sus hijos con ingleses, ¿no? O sea, con lores ingleses, que de pronto, pues, de pronto familias que tenían el apellido, pero no tenían la plata, ¿no? Y como los Estados Unidos, estas familias tenían tanta plata, entonces, bueno, hacían ahí un trato. claro. Total, que es otra clase de nobleza, ¿sí?
em, pero ambas películas tratan de eso. Ujú. Y, y la forma como este mundo lleno de formas, de rituales, se cierne sobre los personajes y como que los encierra, ¿no? Sí. Mm, Claro, en el caso de La Edad de la Inocencia, el protagonista es un personaje que quiere liberarse de ese mundo que inconscientemente, en realidad parece que no quiere ser parte de él. En El Ujú. Gato Pardo es un personaje que quiere mantener ese mundo, quiere mantener ese, ese mundo al que él pertenece y en el que se crió. Ujú. Entonces, Visconti, Luchino Visconti era también un noble, ¿no? Era un tipo pues de ascendencia noble y creo que era un personaje también como podemos ver por qué le llevó esta historia, por qué quiso retratar esta historia que se cuenta en El Gato Pardo, ¿no? De este noble eh, que tiene que adaptarse a un mundo moderno. Ok. Entonces, creo que, digamos, hay cosas muy, muy interesantes en la película. Ujú. Hablábamos en La Edad de la Inocencia de la fotografía basada en la pintura. Sí. Creo que aquí también la fotografía tiene directos referentes aquí a la pintura. Sí. Se nota que está muy basada en la pintura y también como la relación de aspectos, una película hecha digamos, o sea, como en la relación de aspecto 2:39, es decir, una pantalla, digamos, rectangular, grande, Sí. seguramente pues que era muy popular en los 70s, Ujú. mm, digamos, filmada con lentes anamórficos, que lo que trata de hacer es captar mucho, o sea, grandes Abarcar panoramas, la ¿sí? sociedad también. O sea, como que hacer grande también, porque entiendo que esta película también sucede dentro de salones, dentro de casas. eh, Sí, de pronto como efectivamente. que ahí está la similitud. Yo no la vi, pero sí viendo el póster y viendo algunas imágenes, el personaje que intuyo que es el de Paul Lancaster, eh, el gato pardo, el del sombrero de copa y bastón. Hay una escena en La Edad de la Inocencia que Daniel Day-Lewis está como en un jardín y está caminando y me recordó a ese cuadro, que también tiene un sombrero de copa y tiene un bastón. O sea, y como camina también. No sé Ujú. si tú que la viste, pues lo puedes confirmar. Sí, a ver, no recuerdo la escena de Daniel de Luis con el sombrero de copa, pero a ver, espérate, era en donde que estaba, cuando iba a hablar con Winona Ryder, Creo que sí, era un momento así no me acuerdo. donde se va a acercar, pero luego, eh, para los que estén escuchando y viendo, aquí aparecerá. Pero creo que era un momento así como que iba a hablar con ella. Después de que los rumores, o sea, de que ella sospechaba de que había otro romance que igual no sospechaba nunca de su prima. Pero, pero creo que ese momento, más adelante, como mitad de la película un poco. Ya, ok. Sí, o sea, pues es una película en donde también volvemos al tema del vestuario y de Ujú. la importancia de las formas y las maneras en esa sociedad y cómo eso se refleja a través de todos los elementos, el vestuario. Ujú. Además, esto fue rodado, pues parece que en digamos, algunos sets construidos, pero también en unas locaciones reales, no Ok, sé, palazos o castillos, algo así. ok. Entonces, sí, es una película que efectivamente te muestra cómo te marca o que marca mucho el fin de una época, ¿no? Cómo Ujú. algo muere para un personaje y cómo va surgiendo algo nuevo, ¿no? Ujú. Dime. No, pues veo la similitud también como de un personaje que está obsesionado con el pasado, o con ser algo aferrándose a una resistente al cambio. Y en el caso del Gato Pardo me parece que es más claro, ¿no? Ujú. Porque em,
al comienzo de la película hay una conversación muy interesante. Resulta que este personaje, este noble, Ujú, tiene un sobrino, que es el personaje que interpreta Alain Delon, y este sobrino como que representa los nuevos, digamos, los nuevos tiempos, los nuevos, digamos, el nuevo sistema, el nuevo régimen que viene. ujú, Pero él dice, es necesario que todo cambie para que nada cambie. ¿Sí? Es decir, para que podamos mantenernos como en nuestro estatus de clase o para que, digamos, esta especie de nobleza continúe, es necesario, pues, digamos, que haya este cambio, pero que nos va a respetar nuestro estatus, ¿sí? O sí. sea, es una sociedad en donde hay una clase media que está surgiendo y que digamos, quiere también, digamos, ocupar ciertas instancias del poder. Entonces, como que la nobleza va a tener que aceptarlo y compartirlo para que Ujú, sigan manteniendo sus privilegios. ujú, Em, entonces el protagonista, don Fabrizio, como que se da cuenta de esto y eso es como lo que quiere, él como que apoya estos nuevos cambios. em, Esto está representado en el personaje de Claudia Cardinale, que es la hija de una especie como de político local, de político de un pueblo, una población ujú. que no, digamos, no pertenece a la nobleza, pero mm, le emociona como que la idea de que su hija, o como que sí, o sea, como que no, o sea, no, es como una especie de nuevo rico, ¿sí? Y le Ok. emociona la idea de que su hija pertenezca como a esta nueva clase, entonces el sobrino de don Fabrizio, Alain Delon, pues la conoce, se enamora de ella, terminan casándose. Em, entonces como que esa mezcla, ¿no? De lo viejo con lo nuevo Ujú, es lo que representa un poco la película. ok. Bueno, digamos, hay muchas cosas muy interesantes del Gato Pardo. Hay una escena en donde la familia de don Fabrizio hace un viaje, ¿no? Y están todos como con el polvo del viaje y van a misa. Entonces, hay digamos, un paneo en donde los muestran a todos, ¿no? El señor con la esposa y sus hijos, como 4 hijos, sentados en las sillas de una iglesia, oyendo la Sí. misa, y digamos, y tienen la cara como con polvillo blanco, casi como con talco, porque es el polvo del camino polvoriento de donde vienen. Ujú. Y debajo hay como un saumerio, como esto que queman en las iglesias, incienso. Y Incienso. claro, este Sale el monaguillo que humo. ha pasado con Ujú, el incienso, entonces sale el humo debajo de ellos y parecen como una especie como de fantasmas, ¿no? Como de seres que están en un mundo y no están, ¿no? Como que claro. están en un mundo que está a punto de cambiar y del cual ellos ya no son parte. Entonces, y así hay cosas muy interesantes en la película. Fíjate. eh, pero es eso, o sea, es como es como relacionándolo con la idea de la inocencia, ese retrato eh, de una época, ¿no? De una sociedad muy parecida, eh, pues que termina atrapando a los personajes. Yo creo que eso es lo más valioso de poder, de lo que puede hacer una película en un director. O sea, de lo que puedes, de lo que te impulsa a hacer. Hay una cuestión de cuestionar lo que vas a narrar, cuestionar lo que, o sea, es como una especie de primer empujón. O sea, mira lo que, o sea, no sé, Scorsese viendo El Gato Pardo. Mira lo que tiene esta película, ¿ok? Y ahí tú vas explorando y luego vas explorando Mm, la Claro, la que tiene la obra en su sí que vas a propia, adaptar. Exacto. Y luego su lo que... propia búsqueda. Claro, Exacto. El Gato Pardo también basado en una obra Ok. de Tommaso di Lampedusa, también es una adaptación. Entonces, entonces sí, es la tarea de, del director, pues, mm, incluye todo esto. Incluye todas estas búsquedas personales, artísticas, también como ser humano, como, no sé, búsquedas de cómo te sentiría, o sea,
ponerte en los zapatos del Gato Pardo, ponerte en los zapatos de Michelle Pfeiffer en La Edad de la Inocencia, o sea, muchas cosas que por eso, bueno, la película habla por sí sola y no necesita explicación, pero bueno, es Ujú. interesante ver estas conexiones y poder ver el viaje que recorrió Scorsese para poder contar esta película. Claro, uno cuando cuenta algo echa mano de todo lo que ha visto y que lo puede relacionar. Ujú, Dice Scorsese que, pues, o sea, eh, cuando hizo su película, pues, se acordó del Gato Pardo y de La Heredera, que la vio cuando tenía como 10 años, algo así, ¿no? ujú, La Heredera de William Wyler, una película de 1949, ujú, que también retrata esta época, siglo XVIII, creo que es, esto yo no sé si es como eh, finales o comienzos, pero ujú, es una historia también de imposiciones, restricciones eh, sociales afectando la vida y afectando las decisiones vitales de unos personajes. También es una película pues, muy interesante ujú. y que también transmite mucho a través de los pequeños detalles que hacen parte de la vida de estos personajes, que son muy importantes, Sí. eh, pero que te transmiten mucho de su forma de ser. Mm, Este es un personaje que se la pasaba bordando. Es una chica que, o sea, la historia va de una chica que pues hace parte de una familia rica de Nueva York, ujú, nuevamente, eh, y que es cortejada por un personaje, Montgomery Clift, que la protagonista es Olivia de Havilland, ujú. y es, digamos, entra un personaje que es Montgomery Clift, que como que la trata de cortejar, pero se Sí. nota un poco que es por la plata. Él Ok. está interesado en la plata de ella, aunque no, nunca se dice eso expresamente, ¿no? Pero tú como que lo intuyes, ¿no? Sí. De que Algo sí. como lo que pasaba con los asesinos de la luna, con el personaje de De DiCaprio. DiCaprio. Por Mm. eso Scorsese citaba también a la heredera Como la película para en Los ver. asesinos de la luna, ¿no? Porque tiene un poco que ver esta relación de, bueno, ¿qué quiere este tipo con ella, ¿no? Sí. O sea, ¿la quiere o no? Parece que no, pero a lo mejor sí, ¿no? O sea, a lo mejor. Mm, entonces, también, digamos, también es una película muy interesante. Em, y este personaje de Olivia de Havilland se la pasaba bordando y era como muy buena en el bordado. Y es algo que también hace el personaje de Winona Ryder. Parece que era como una actividad muy común de las mujeres de la época. Ujú. Em, bueno, y siempre, pero, ¿no? Como que eso también se muestra en la Edad de la Inocencia y también en el Gato Pardo. No es tan importante aquí, pero también está como esos telares inmensos que tenían las mujeres para abordar. Sí, nada pasa por alto en estas tres películas. Pues que los detalles hacen la película. Yo creo Ujú, que La Heredera sería interesante hablar a profundidad porque al ser una película, y lo hablaremos en los siguientes episodios, al ser una película a la que Scorsese ha vuelto, porque hay muchas películas que Scorsese recomienda ver. O sea, La Heredera la recomienda ver con La Edad de la Inocencia, pero también con Asesinos de la Luna. Entonces, es interesante cómo Scorsese vuelve a las mismas referencias o a directores que lo inspiran para poder hacer sus propias películas ujú. Que vio de niño, fíjate, y que vio de niño. porque él dijo que esta la vio de niño. Exacto. Y para cerrar una anécdota más de Scorsese que él dice que, bueno, no es una anécdota, es una anécdota, pero basada en una realidad. La de la inocencia se la dedica a su padre, quien muere antes de que vea la película completa. Yo sí los vi o sea, suele aparecer los padres de Scorsese en sus primeras películas, en la película pues casi todas hasta que pues primero fallece el padre y luego la madre.
Aquí aparecen como cuando viaja en el tren, aparecen en una estación de tren, los padres caminando. No dura 2 segundos o 1 segundo la escena. Pero la anécdota es que muchas de estas películas las vio en casa, sobre todo pues un poco impulsado por su padre, eh, quien pues le dio un poco Los padres de Scorsese en sí lo adelantaron mucho en su carrera, pero es interesante ver cómo una película que se ve en la infancia te marca si vas a ser director, Exacto, sí. te marca para la vida entera. O sea, Scorsese todavía sigue su última película, Los Asesinos de la Luna, está inspirada, o por lo menos gracias a La Volvió Heredera a La la pudo Heredera. hacer, exacto. Ujú. Película que vio de niño. Bueno, ya van dos películas de Scorsese que comentamos. Muchísimas gracias, Juan, por nuevamente la Bueno, a ti, Juan, conversación. muchas gracias por la charla. Y nada, la próxima película, ¿será que la decimos? Como quieras. No sé. El misterio. No, más bien no, dejémosla así sin decirle. Sí, La sí, próxima. sí. Sí, listo. Dale, de una. Entonces, nada, Listo, Juan, gracias a muchas todos. gracias. A ti, cuídate mucho. Bueno, chao. Chao. Gracias por ver hasta acá el episodio de El Largo Viaje Podcast, un podcast sobre la marcha, episodio número 9. Ya vamos al 10. Vamos ahí, poquito a poquito, en este viaje de dos mortales, documentando el trayecto hasta ser cineastas. No te olvides suscribirte para que no te pierdas nuevos episodios. Vamos a tratar de mantener una periodicidad, un episodio cada semana. Vamos a ver si lo cumplimos. Yo creo que sí.